Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Hola y sean súper bienvenidos a esta nueva sesión, reunión de Raka Talks. Hemos hablado de temas muy interesantes a lo largo de estas temporadas y hoy nos metemos en un tema terrible, la claridad. ¿Qué significa? ¿Cómo perseguirla? ¿Cómo lograrla? En fin. Y estamos con Raúl, como siempre. Hola Rodri, ¿cómo vas? Bien. ¿Claro de lo que vamos a hablar hoy? No tan claro, pero esa es la gracia. No, yo tampoco, ¿no? Pero me parece un tema sumamente interesante porque cuando miro en retrospectiva mi vida, cuando miro en retrospectiva lo que ha sido el emprendimiento, al final concluyo que el 90% de mis problemas han sido por falta de claridad. Falta de claridad. Yo tengo una tendencia a siempre preguntarme cuando voy a hablar de un tema, ¿qué es aquello sobre lo que vamos a hablar? Y para mí claridad, en realidad, mira qué paradójico, no sabría definirlo porque a veces pienso, claridad es saber de lo que voy a hablar, pero no necesariamente porque yo puedo conocer lo que quiero hablar y transmitirlo mal. O por ejemplo digo, no, está en el receptor, pero el problema está en que si te escuchan 3 personas, de repente 3 personas entendieron cosas diferentes, no es el contexto, no es el medio. Entonces para mí es un conflicto y por eso creo que esta conversación quizás me aclare lo que es claridad. Bueno, mira, es bien interesante, ¿no? La claridad para mí, si la tuviera que definir como dícese de la palabra, tiene que ver con la capacidad que desarrollan las personas de comunicar ideas con contundencia que sirven para poner límites, definir objetivos, retar para la evolución y transmitir ideas que impacten positiva o negativamente su vida. Entonces, claro, ¿por qué no es asertividad? No, porque digamos que son como unas primas hermanas, pero no es lo mismo. Yo incluso creo que a veces la gente, por tratar de ser asertiva, se vuelve poco clara. Y creo que esto sucede porque cuando yo trato de ser claro, puede que le tenga miedo a las consecuencias de mi claridad, ¿cierto? Cuando yo digo, voy hasta aquí, ¿cierto? Pero a veces como que uno difumina ese hasta acá y no queda bien marcado, ¿cierto? Queda confuso. Y ese espacio que quedó ahí como en gris da pie a muchos problemas. Entonces, por eso me parece muy interesante el tema, en la medida en que es algo que yo he venido trabajando y que creo que tengo que trabajar en mi vida muchísimo, y es aprender a ser absolutamente claro con lo que quiero, absolutamente claro con los límites que voy a tener y que voy a poner para protegerme incluso, ¿no? Y ser absolutamente claro conmigo mismo de lo que está bien y de lo que está mal para comportarme y poder conectar con el mundo. Pero eso entonces nos conecta mucho con un tema que hablábamos con Felipe, que tenía que ver con el liderazgo. Concluíamos en esa conversación que el liderazgo también es autoconocerse. Ahora, llevando este tema al mismo terreno, si yo voy a poder ser claro en la medida, con los demás, en la medida que soy claro conmigo mismo. Entonces, es muy similar, ¿no? El punto. Tiene sus puntos de encuentro, ¿no? Porque soy claro cuando me conozco. Ahí ya se empezó a enredar la pita y a mezclarse. Empezamos a hacer un arroz con mango. Pero yo para conocerme, ¿cierto? Perdón, para ser claro conmigo, tengo que conocerme. Entonces lo que antecede la claridad es el autoconocimiento. El problema es el filtro que le ponemos, viene otra vez la cultura, ¿no? El miedo a la incertidumbre, el miedo a las consecuencias, que al final puede que pasen, puede que no, es el pensamiento catastrófico que te impide hacer X o Y cosa y que te impide empezar a poner límites, ¿no? Una oferta comercial. ¿Por qué no somos lo más claro posibles? Incluso en ciertas culturas la claridad puede ser percibida de manera agresiva. Ay, no, es que es muy tajante, pero está siendo claro y está dejando absolutamente delimitado hasta dónde vas a llegar con esa persona.
Y lo que yo he entendido es que la gente que tiene esa capacidad, que no es la mía, es gente que construye, no sé si mejores o peores relaciones, pero por lo menos mucho más transparentes y tranquilas, ¿no? Porque hay gente que pone sus límites y se da menos palo, ¿no? También tiene un rol que te saca de la víctima un poco. Yo a veces cuando me siento víctima digo, oiga, sí, tal vez esto me lo están haciendo a mí, pero ¿hasta qué punto yo lo he permitido? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto yo he sido un coautor intelectual de lo que está pasando? ¿Hasta qué punto no he sido suficientemente claro con mis líderes, con mis amigos de eso? Por eso creo que la claridad se convierte en un arma fundamental para lograr la tranquilidad, para lograr no solo la tranquilidad personal, sino colectiva de la gente. No es como acá en Colombia decimos, uno sabe a qué atenerse con esa persona. Sabe a qué atenerse porque fue una persona que le dijo, claro, yo voy hasta acá. Entonces yo creo que la claridad ahí toma mucha relevancia. En los negocios toma relevancia, con tus colaboradores, con tu pareja, ¿no? Cuando transmites tu idea de forma contundente, creo que eso se vuelve todo cristalino. Uh-huh. Y hace un rato decías algo que me queda dando vuelta, ¿no? Porque claridad tiene elementos, según lo que entendía a propósito de claridad, ¿no? Y esos elementos tienen que ver con el objetivo claro y transmitir de manera poderosa. Entonces, ahí me surge una duda y no tengo respuesta ante eso, que es, si estoy siendo poco claro eventualmente, puede ser por miedo a las consecuencias, de acuerdo, pero también puede ser porque efectivamente ni siquiera yo tengo clarísimo qué objetivo persigo, qué es lo que quiero lograr, si realmente estoy transmitiendo algo poderoso o no. Entonces, como no lo tengo claro, pongo ahí ciertos elementos para camuflarme y tengo cuidado ante eso. Entonces, la claridad es un elemento resbaladizo para mi punto de vista, por eso, porque funcionan tantos elementos psicológicos de no quiero que parezca que no sé. Hay un montón de elementos que empiezan a jugar ahí. No quiero ofender. Es jabonoso, ¿no? Es jabonoso. Totalmente. Entonces, y también me pregunto sobre las personas que son súper claras, que a mí me provocan profunda admiración, porque dicen esas 3-4 palabras al grano y uno dice, entiende perfectamente todo eso que decías tú. Tienen un objetivo, saben de qué están hablando. Entonces, esto de la claridad me genera un montón de dudas en cuanto a, por ejemplo, cuando se dice que un profesor, por ejemplo, que usa un lenguaje súper técnico, ese lenguaje súper técnico que hace que las cosas sean poco claras también, ¿lo usa para parecer que sabe, pero en realidad no sabe? ¿O somos nosotros que nos tenemos que poner al nivel de utilizar ese lenguaje súper técnico? Entonces, es un tema que da para un montón. Mira lo interesante. Si uno empieza a pensar, la claridad para mí tiene que ver con la simplificación, ¿cierto? Cuando yo me pongo muy técnico, lo que estoy haciendo es aumentar el nivel de complejidad. Alguna vez le escuché a Mario Mendoza en una entrevista, él contaba una anécdota y decía, yo entendí que la gente más brillante es la que coge lo complejo y lo hace simple. Pero hemos asociado a la brillantez y a la genialidad todo lo contrario, es la gente que vuelve simple lo complejo, ¿no? Entonces, cuando vemos que alguien hiperargumenta con palabras técnicas que la mayoría no entendemos, aunque las repitamos mucho, decimos, qué persona tan inteligente. Pero yo coincido mucho con Mario Mendoza en eso, y es, la claridad tiene que ver con la capacidad de hacer lo complejo simple. ¿Qué pasa en el trabajo o qué pasa cuando queremos dar un feedback o queremos poner un límite? Creo que nos da, o bueno, voy a hablar acá a modo personal, no es como tanto el temor a la consecuencia que puede tener, que a propósito se complejiza para que no quede claro. Es como un autosabotaje, ¿no? Como yo tengo miedo a la consecuencia, más bien difuminémoslo, complejicémoslo para que pueda ser A o B, ¿cierto? Porque también hay otra cosa importante, y es que ser claro implica tomar una postura, ¿cierto? Si no estoy entre, no, puede ser A, puede ser B, pero la gente clara también tiene una postura muy definida y muy delimitada frente a todos los temas.
Y ahora hay otro tema que es la autopercepción, ¿no? Puede que uno se perciba poco claro, pero la gente lo esté percibiendo claro. Sin embargo, creo que la claridad es un arma fundamental para lograr el éxito de la vida. Yo, por ejemplo, sigo trabajando en ella, en poder transmitir mensajes más claros, en poner límites más claros. Y hay una herramienta que a mí me ha servido mucho que yo lo llamo el método BAS, B-A-S. Y es por sus siglas en inglés, pero que lo voy a poner en español. Valores, acciones y storytelling. Es cuáles son mis valores, cuáles son las acciones que han reflejado esos valores y cuál es la narrativa que estoy contando. Y ahí es donde yo me enredo. ¿Por qué? Porque aunque he puesto en práctica el método que me está ayudando, digo, si soy claro con esta persona, este hecho estará afectando mis valores, estará en contravía de esas acciones que yo quiero preponderar o que yo quiero mostrar de mí, y ahí es donde yo me confundo y termino evitando mandar un mensaje contundente y claro, por ejemplo, a la hora de dar una retroalimentación o de poner un límite. Me parece, bueno, en estas conversaciones siempre lo que queremos ir es como decir, nos quedamos con 3-4 puntos. Creo que aquí hay uno relevante, hemos dicho muchos, pero uno relevante que tiene que ver con volver simple lo complejo. Creo que eso es muy cierto, y eso uno lo ve desde una entrevista a un científico que te puede explicar el universo en pocas palabras, y me acuerdo de una experiencia personal de estar un pariente que estaba enfermo y estaba en la clínica porque tenía un cálculo. Y entró el médico. Y el médico era pariente también de esta persona. Entonces tenía mucha confianza. Y el enfermo le dice, pero explícame qué es lo que es esto del cálculo. Y el médico le respondió, tú eres arquitecto, ¿no? O tienes una empresa de construcción. Sí. Bueno, se metió una piedra a las cañerías de esa casa y esa piedra tiene que ir. Y se lo explicó con poquísimas palabras, además utilizando unas metáforas que la otra persona entendía, pero claro, finalmente eso es claridad. Y diciendo esto, pienso también entender con quién estamos hablando, y volvemos al tema del liderazgo y de comprender a los seres humanos. Entender con quién estoy hablando me permite también ser claro, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una asesoría o una consultoría con una pequeña emprendedora, por ejemplo, que no ha tenido formación empresarial y está con su pequeño negocio, obviamente tengo que explicar las palabras de la manera más sencilla, explicar lo que le quiero decir de la manera más sencilla posible, y eso genera una retroalimentación, la persona me va a entender y vamos a poder lograr lo que queremos. En cambio, si yo me quiero poner complejo y eso, no va a servir para nada, y viceversa. Si estoy hablando con un gran empresario, por ejemplo, si vamos a reducir las cosas, tampoco vamos a lograr la claridad que queremos. Entonces, la audiencia importa, los temas que vamos a tocar importan, en fin, son una serie de variables. No solo reducirlo a lo que yo comunico que se entienda, es entender todo, el contexto, la forma, el interlocutor, en fin. Bueno, pero mira que, bueno, no, voy a quitar el pero, ¿ves? Ahí el pero niega todo lo demás, no. Quiero sumarle a eso que tú dices, me resulta bastante relevante. Hablamos que la claridad yo la estaba trabajando desde el entendimiento de los valores, las acciones y las historias propias para contarle al mundo, ¿cierto? Tú metes un ingrediente que me parece absolutamente determinante, y es cómo eso que he vivido yo, que es relevante para mí, tengo que transformarlo en un discurso capaz de ser relevante para el otro. Y ahí viene ese proceso de adaptación del discurso. Y ese proceso de adaptación del discurso es cuando yo empiezo a transformar mi autoconocimiento en el conocimiento del otro. Y esto definitivamente me parece que conecta y es el paso siguiente a lo que hablábamos en Raka Talks anteriores, ¿no? Y es como paso del autoconocimiento a la conexión con los demás. Me hace pensar que solamente soy claro cuando empato los dos elementos, cuando entiendo qué me ha hecho llegar a esta conclusión, pero soy capaz de transmitirla de manera contundente en el lenguaje del otro. No, definitivamente, el interlocutor es clave, y claro, efectivamente, eso nos lleva finalmente a decir, no solo me entiendo yo, sino que entiendo a los demás, y no solo entender a los demás, y entenderlo en el sentido que hablábamos la vez pasada, profundamente, biológicamente incluso.
durmió mal, yo sé las consecuencias biológicas de que esa persona haya dormido mal, por lo tanto, el discurso que con una persona en condiciones normales sería claro, hoy no sería claro porque esa persona durmió mal. Entonces, conocer profundamente y en serio, desde un punto de vista biológico / científico, a uno mismo, a los demás y también el contexto. Hemos trabajado ese elemento también, ¿no? con empresas y hemos hecho consultoría también en eso, ¿no? Cómo el contexto ayuda a que entendamos mejor las cosas, a motivar más, a lograr los resultados que perseguimos y eso también es importante, trabajarlo desde allí también. La empatía, herramienta fundamental. Para activar la empatía, tengo que quitar mi velo perceptual y entender ese velo perceptual del otro. Entender el contexto. De todo lo que hemos hablado, de lo que hemos trabajado, Rodrigo, ¿qué se te ocurre a ti realmente puede ayudar a que quitemos nuestro velo personal? Digamos, bueno, ya listo, lo mío es importante. Para mí es importante ser claro porque quiero poner un límite. Lo que me hace pensar lo que tú dices es que yo no lo digo no por mí, sino por la reacción del otro. Eso lo que quiere decir es que mi visión egocéntrica de la claridad es lo que no me está dejando ser claro con el otro. ¿Cómo hago? ¿O cómo le podemos contar a la gente qué hacer para quitarse ese velo y empezar realmente a mirar al otro como un otro? Yo tengo un cliente que tú conoces muy bien, ¿cierto? Que él tiene una frase y me quedó muy marcada cuando la dijo y es: Raúl, realmente al que le interesa que le entiendan el mensaje es a ti. Al otro no le importa entenderte, al que te interesa es a ti. ¿Cómo hacer para que eso pase? Personalmente, opinión mía, creo que tiene que ver con la conexión con lo que los demás también quieren. Entonces, en la medida en que yo soy capaz de transmitir lo que quiero, es decir, el objetivo que persigo, voy a saber si esa persona se conecta o no se conecta con ese objetivo. Y de esa manera ser más eficiente y lograr las cosas que realmente queremos. Yo me acuerdo trabajando con una persona que estimo muchísimo, una persona con la que crecí profesionalmente. Sin embargo, esa persona, cuando yo la conocí, cuando yo recién empezaba trabajando profesionalmente, tenía una frase que me parece horrible y esa frase es: yo le pago para que haga, no para que piense. ¿Qué pasaba ahí? Se ponía un muro y esa persona no era capaz de transmitir el objetivo de la organización, a dónde queremos llegar realmente. Y al poner ese muro no había fuerza humana que hiciera que las cosas fueran claras. En el momento en que poquito a poco empezamos a trabajar en que el objetivo sí tenemos que transmitirlo a los demás y transmitiendo ese objetivo las personas sí se van a conectar, y si no se van a conectar, qué bueno que lo sepa que la persona no se va a conectar, por lo tanto puedo tomar las medidas pertinentes, entonces fluía mucho más el trabajo y finalmente se lograban los objetivos de mejor manera. Si yo oculto esos objetivos, si yo no los tengo claros, si no los puedo transmitir, entonces partimos mal desde un principio y por más claro que yo sea desde el punto de vista verbal, no conecto con el corazón de las personas, ya sea cliente, ya sea hijos, perdón que hable de hijos sin tenerlos, pero ya sea parientes, ya sea colaboradores, en fin. Creo que la transmisión de lo objetivo y por lo tanto tenerlo claro de antes es una clave para mí. Punto B. Conecta totalmente y es que mira que aquí me hacías pensar cuando tenía esta frase horrible, la persona allí lo que estaba poniendo era un muro y claridad es igual a transparencia. Y cuando tú dices eso estás negando la posibilidad de que el otro entienda la razón del por qué suceden las cosas. ¿Y por qué hace lo que hace? Claro, porque hace lo que hace, ¿para dónde vamos? No, darle un objetivo que trascienda para que la persona se pueda conectar con esa realidad. Entonces, claridad es igual a autoconocimiento, totalmente, comunicado de manera transparente, pero que conecte con los valores del otro. Alguna vez escuché una cosa y es que el comportamiento son los valores en acción. Tú puedes decir lo que quieras, pero lo que habla más de ti es lo que haces, por encima de lo que dices. En ese orden de ideas, si todo esto lo sumamos, la claridad al final es una expresión muy simple de quién eres. La falta de claridad, eso me puede pensar que esto de la falta de claridad está hablando más de las tensiones que tenemos internamente
que de las consecuencias negativas que podemos anticipar y que nos generan aparentemente conflicto. Entonces, como para ir cerrando este capítulo, ¿qué podemos empezar a trabajar en pro de esa claridad que va a beneficiar a las personas en su desarrollo personal, pero sobre todo en pro de los negocios, en pro de tener organizaciones mucho más transparentes, mucho más diáfanas y que evidentemente logren colectivizar para llegar a un objetivo común? O sea, conecto con, primero, quién eres, pero también quiénes somos. Porque no solo tú eres la persona, suponiendo que estamos hablando del liderazgo en una empresa, en fin, no solo tú eres la persona que transmite, sino que todo tu equipo es el que transmite. Por lo tanto, ¿quién soy yo? De acuerdo, eso, transmitirlo al equipo y que el equipo también tenga esa identidad y sepa quién es. Y eso le va a dar seguridad al equipo para además ser claro con clientes, en fin, proveedores, dependiendo en qué elemento. Está buenísimo porque yo creo que le suma a lo que hablábamos con Felipe, ¿no? Y es el conocimiento cultural, ¿no? Es eso que no podemos medir de pronto biológicamente, pero que sí está determinando nuestro comportamiento porque es el filtro con el que vemos la vida. Al final lo que tenemos que empezar a trabajar acá, de acuerdo a lo que estamos hablando, es entender esos valores culturales y esas creencias culturales que están determinando el filtro de la gente que nos rodea. Y yo ahí sí creo que es fundamental dejar la mochila, la maleta que uno tiene con sus creencias en la casa, guardarla y salir a conocer al otro. Fundamental para trabajar en claridad. De acuerdo. Y yo lo pienso también llevándolo a la cultura organizacional misma, es decir, que la claridad sea un valor. Entonces, que motivemos la claridad en todo el equipo. O sea, trabajarlo desde uno, pero también en todo el equipo. De manera tal que la claridad sea vista como algo bueno y no, por ejemplo, frases del tipo, no, son muy secos o son muy... No, son muy claros. Entonces, yo, lo que decías tú, sea que atenerme. Si podemos llevarlo a la cultura organizacional, creo que hemos dado un paso relevantísimo. Claro, y eso suma a que replantear la consecuencia, ¿no? Si nosotros estamos hablando que somos poco claros porque tenemos miedo de una consecuencia negativa, valdría la pena llevar a esa organización a que identifique cuando la falta de claridad le jugó una mala pasada. Tarde o temprano siempre hay una mala pasada por un punto de falta de claridad. Total. Y siento que eso es estimular también un poco la confianza en las personas para que transmitan lo que sienten. Yo creo que a veces nos pasa, siento mucho y lo digo con mucha humildad, me pasa a mí, que tratamos de adornar por no herir y la cosa termina saliendo peor. ¿Peor? ¿Sí? Yo le digo a mi equipo, le digo a mi esposa, le digo a todo el mundo, y tú me lo habrás escuchado, sí, cuando alguien me dice a mí que estoy gordo, pues yo lo sé. Me molesta, pero yo lo sé. ¿Cierto? Ahora yo tengo que ir a la casa y entender qué de eso me sirve y qué no me sirve. ¿Verdad? Creo que ese es el velo que tenemos que quitarnos con la claridad. Y tal vez puse un ejemplo que ahorita va a generar polémica, pero a lo que voy es que sí puedes transmitir tus pensamientos de manera clara y contundente, así el otro se moleste en el momento, pero hay que poner el límite. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, no me lo sé muy bien, pero creo que es más vale colorado una vez que pálido toda la vida. Y eso es ser claro, es trabajar en el hoy, que va a ayudar al desarrollo organizacional, porque somos personas con límites claros, pero esos límites van acompañados de unos objetivos claros, van acompañados de unas metas claras, y creo que eso nos hace también replantearnos el tema de las expectativas, ¿no? Cuando le dicen, no, es que no estamos cumpliendo las expectativas. ¿Qué tan clara fue la transmisión de las expectativas, no? Y eso te tiene que hacer cuestionar. Curiosamente, el ser claro te hace cuestionarte para poder ser más contundente en el camino. Rodrigo, ¿qué nos llevamos? Tips para seguir hablando de claridad a posteriori. No sé, así con la pregunta de sopetón digo, objetivos claros van a ayudar a que la transmisión de lo que yo quiera decir también sea clara, llevarlo a la cultura organizacional. Llevarlo a la cultura. Me río. ¿Qué tips para ser claro? No sé. No lo tengo claro. No, pero es que esa es la. Pero está bien decir no sé. A veces, por no decir no sé, terminamos enredando la pita. Pero bueno, adelante. Sí, totalmente de acuerdo.
es cierto, o sea, perder el miedo al no sé es muy, muy, muy importante. Entonces, lo que yo me quedo de las muchas cosas que hemos dicho es, nunca voy a ser claro si no tengo los objetivos claros. Y por lo tanto, trabajar siempre los objetivos. Por otro lado, que se transfiera a la organización en su conjunto. Es decir, la claridad es un valor. Mejor generar cierta molestia, eventualmente enojo de alguna persona, pero en pos de ser claros y no adornar las cosas para que al final nadie entienda nada. Entonces me quedo con esos elementos, pero también lo que hablábamos al principio, autoconocimiento, clave, entender a los demás, clave, comprender en qué entorno estamos haciendo las cosas y por qué, clave. Bueno, Rodri, tal vez este episodio no fue muy claro, pero sí tiene que poner la semilla, porque al final, para mí, en mi experiencia personal, en mi experiencia laboral, siento que la claridad tiene que ser un pilar por el que debemos trabajar, porque la claridad ayuda a la paz mental y emocional y relacional con los equipos de trabajo. Entonces, Rodri, nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo Raka Talks. Chao, chao. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks.